Les recuerdo que estamos en una serie muy padre. La verdad, yo he sido muy bendecido por la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. Y estamos reflexionando una historia, porque son bastantes, no nos daría tiempo, nos tardaríamos todo el año, ¿verdad? Del Evangelio según San Marcos, en una serie que le he titulado Encuentros con Jesús que cambian vidas. Y esta serie lo que trata de resaltar son las distintas reacciones y las obras que Dios produce en las personas que tienen un encuentro con Jesús. Así que hoy vamos a ver la tercera parte basada en Marcos capítulo 3, por lo cual quiero animarte que en casa leas un capítulo por semana. Es bien poquito, la verdad. Yo creo que no te toma como 5 o 6 minutos leer un capítulo de Marcos. Y para que vayamos en sintonía juntos, tanto aquí en el servicio de adoración como en los grupos Conexión, puedas estar bien conectado ahí con las historias de Marcos y la palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en Marcos capítulo 3, ahorita le digo los versículos, y quiero comenzar platicándole un poquito de medicina, ¿verdad? Aquí hay algunos médicos, yo no soy médico, pero déjeme hablarle de un término que se usa que se llama cardioesclerosis. ¿Alguien sabe qué significa eso? A ver, los que son médicos por ahí, ayúdenme. ¿Qué significa cardioesclerosis? Sí, por ahí, a ver. Sí. Sí. Muy bien. Así es. Yo tengo una definición menos técnica, dice es una enfermedad que provoca que los tejidos y músculos del corazón sufran un endurecimiento. Normalmente es por el envejecimiento del mismo corazón, ¿verdad? O sea que los que vamos creciendo en experiencia y sumando experiencia, también vamos hacia ese padecimiento de endurecimiento del corazón, lo cual produce que funcione inadecuadamente ya cuando es un problema ya en la persona. Ahora, te menciono esto porque en la Biblia repetidas veces usa la idea del endurecimiento del corazón en un sentido figurado. La Biblia reiteradamente usa la figura del corazón para hablar, en este caso de endurecimiento, de la insensibilidad de las personas hacia Dios y hacia las necesidades de su prójimo. Por lo menos 600 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra corazón refiriéndose no al órgano cardíaco, ¿verdad?, en sí mismo, sino refiriéndose a ese lugar, a ese asiento, a ese centro de las emociones y de la sensibilidad humana. En el Nuevo Testamento por lo menos aparece 120 veces esta misma idea. Entonces, en el pensamiento judeocristiano, a partir de la Biblia, el corazón es el asiento de las emociones más profundas que solo Dios puede conocer cabalmente. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Por eso en Proverbios 4:23 dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hoy en la lectura del Evangelio de Marcos, nos va a hablar de ese endurecimiento del corazón. Previamente Marcos nos ha descrito en los primeros 2 capítulos que Jesús comenzó con un ministerio exitoso. Su fama se extendió por toda la región de Galilea y las provincias vecinas. Multitudes iban en busca de Jesús para satisfacer sus necesidades. Marcos enfatiza la salud, la sanidad, el ser libre de espíritus malignos que oprimían y escuchar la palabra fresca de Dios que él enseñaba con autoridad a las multitudes. Y esa era la fama de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Marcos nos describe a través de su narrativa
que se empezó a dar una serie de controversias entre Jesús y los principales grupos religiosos de su tiempo. ¿Cuáles? Usted ha leído de grupos religiosos de aquella época: los escribas, los fariseos, otros, venga, a ver, los saduceos, y hay otro grupo menos recordado, porque hoy se va a mencionar: los herodianos. Bueno, le voy a explicar brevísimamente, por si alguien no tiene un trasfondo que conozca un poquito más de la Biblia, quiénes eran estos grupos. Los escribas generalmente pertenecían al grupo de los fariseos. Eran personas preparadas que conocían la ley de Dios y estaban capacitadas para transcribirlo. En aquella época no cualquier persona escribía o leía, solo eran clases muy privilegiadas las que podían acceder a esa educación. Los fariseos era el grupo religioso más numeroso que existía en el primer siglo, en la época de Jesús. Ellos, más o menos, los historiadores los ubican 2 o 3 siglos antes de Cristo, y ellos, cuando perdieron el templo, antes de que Herodes lo reconstruyera nuevamente unos años antes de la venida del Señor, ellos se enfocaron más en la ley que en los sacrificios en el templo. Y entonces ellos se hicieron muy celosos de la ley de Dios, y ellos interpretaban las señales de su tiempo como un castigo de Dios por haber abandonado la ley. Y ellos decían: ya Dios no nos manda profetas, ya Dios no nos habla, no envía ni siquiera a sus ángeles, porque nos hemos apartado de Dios. Ese era el pensamiento farisaico. Entonces eran muy estrictos en guardar la ley de Moisés. Y eran tan estrictos que no se conformaban con las 613 ordenanzas que vienen en la ley de Moisés, sino que ellos escribieron otros comentarios, el Mishnah, el Talmud, y a ellos les agregaron más observaciones para la ley de Dios. Entonces ellos formaron una manera de acercarse a Dios enfocada en lo externo, enfocada en reglas, en si haz, en no haz, en toma o no tomes. El tercer grupo que mencionaron fue el grupo de los saduceos. La mayoría de los saduceos pertenecían a el sector de los sacerdotes, de los levitas. Y era muy curioso, ellos ya tenían templo y habían restablecido los sacrificios, pero ¿qué crees? La mayoría de los saduceos no creían ni en el alma, ni en la resurrección del cuerpo, ni en la vida futura. Pero les gustaba estar ahí porque esa posición les concedía privilegios sociales y políticos y económicos. Y el cuarto grupo que mencionamos es el grupo de los herodianos, que también eran religiosos judíos, pero que tenían amplias simpatías por los políticos y por el imperio que estaba en ese momento gobernando Palestina y la región. Entonces, brevemente le acabo de platicar quiénes eran estos 4 grupos. Bueno, hoy vamos a leer, por favor, abre tu Biblia, en Marcos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo del 1 al 6. Y déjame comentarte algunas cosas todavía. No todos los fariseos o los religiosos reaccionaban negativamente ante Jesús. Para que, por favor, no caigamos en el pecado de siempre, de generalizar y etiquetar a todos y meterlos en la misma bolsa, ¿verdad? Pero muchos de ellos, Marcos nos está narrando que comenzó a haber controversias, confrontaciones entre Jesús y estos grupos religiosos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, ellos, los escribas, fueron los que dijeron: ¿cómo puede decir que perdona pecados? Es una blasfemia, ¿se acuerdan? Fueron los escribas. Por otro lado, al final del capítulo 2, los discípulos en un sabbat, en un día de reposo, van caminando por un campo, les da hambre y empiezan a cortar espigas.
Y yo no sé si tenían el don de ser chismosos los fariseos, ¿verdad? Pero los ven que están cortando espigas y se escandalizan y empiezan a decir: ¿por qué tus discípulos no guardan la ley de Moisés? Y entonces empieza a haber estas confrontaciones. Por otro lado, también Jesús, amigo de publicanos y pecadores, no era bien visto que se juntara con esa escoria de la sociedad, porque los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos eran las élites sociales de aquel tiempo. Ahora vamos a ver, por favor, sígueme en tu Biblia, en Marcos capítulo 3. Dice la palabra del Señor: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, vea bien por favor, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. ¿Qué tal? Ahora, solemos etiquetar de malas personas, ¿verdad? O sea, como en las películas, ¿no? O sea, tú ves una película de Marvel o cualquier película, ¿no? Y siempre hay el superhéroe bueno, el personaje bueno, y están los malos. Y si eres muy aprensivo de las películas, hasta te caen gordos ya los malos, ¿no? Y quieres que les caiga un meteoro o un rayo para que se mueran. Y a veces también así actuamos con las personas. Empezamos a etiquetar personas, empezamos a ver a las personas y de repente pues todos los metemos en la misma bolsa. Pero hoy vamos a ver que las personas reaccionan de distintas maneras al encontrarse con Jesús. Y así como hubo personas sanas que se hincaron delante de Jesús y le dijeron: Señor mío y Dios mío, y hubo personas que le adoraron, otros se encontraron con el mismo Jesús y le rechazaron, y lo persiguieron, y lo criticaron, y tramaron en hacerle mal. Vamos, no vayamos tan lejos. El mismo Judas, mis queridos hermanos, elegido por Jesús, caminó 3 años con Jesús, vio milagros, vio multiplicación de panes, vio a los cojos andar, a los ciegos ver, vio liberaciones de demonios, y con todo y eso, la noche que fue entregado, él traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Y es que muchas veces nosotros le echamos la culpa a otro de la situación en que estamos viviendo. Ay, hermanos, que yo no soy tan fiel al Señor, porque fíjese que hubo un hermano que me hizo hace 400 años esto y aquello. O yo digo: no, ¿sabe qué, hermano? Es que yo no sé de mucha Biblia. Ay, hermano, es que viera estos apegos que tengo del corazón, ¿verdad? Y empezamos a excusarnos de muchas maneras, pero no nos damos cuenta o no queremos aceptar que todos somos responsables de cómo respondemos ante el Hijo de Dios. El domingo pasado yo les decía: nadie puede permanecer pasivo o neutral al encontrarse con el Hijo de Dios. O Él es Dios hecho carne, Salvador del mundo, o Él es un loco, un lunático, que es un mentiroso, porque Él
Si tú lees en la palabra y lo que ha creído la cristiandad a través de los siglos, Él no está pretendiendo ser un maestro, un iluminado. Él dice, yo soy Dios hecho carne. Porque el que me ha visto a mí, fíjate las implicaciones, ha visto también al Padre. Entonces, mis queridos hermanos, aquí tenemos a un grupo de personas que Jesús dice que tiene el corazón endurecido. Padecen cardioesclerosis espiritual. Ahora, siguiendo el pasaje, vamos a tratar de mirar rápidamente, como hace el doc, ¿no? Cuando va uno a visitarlo, te empieza como a mirar qué síntomas tienes. Vamos a ver hoy 4 síntomas. Debe haber más, pero quiero mirar el pasaje. 4 síntomas brevemente de si tienes un corazón endurecido. Primer síntoma. El que tiene el corazón endurecido es insensible a las necesidades de los demás. Mire, imagínese la escena. Es sábado. En las redes circuló un video de un motociclista, unos motociclistas que iban en una carretera en los Estados Unidos. Un perrito se atraviesa, así sin decir agua, se cruza. La primera moto lo embiste al perro. Obviamente el primero de la moto, cae la moto, él queda en el pavimento, se cae el segundo que viene atrás. A mí lo que me admiró es la habilidad de ese joven, porque ese joven se retuerce, como tlaconete dirían allá en mi tierra en Sal, para no ser arrollado por un tráiler. O sea, va arrastrándose con la inercia y todavía tiene la habilidad de como pararse, sigue con la inercia y evitar ser arrollado. Y yo dije, wow, y empiezo a leer los comentarios y la mayoría estaba preocupado por el perro. Ahora, no es que la vida de una mascota no valga. No quiero que algún animalista por ahí me vaya a tachar de ser antes, ¿verdad? Insensible ¿verdad? Pero hermanos, es más valiosa la vida humana, porque fuimos creados a imagen de Dios y la imagen de Dios está en nosotros. Ahora, la escritura dice que el justo aún a su bestia la trata con justicia. O sea, el creyente no va a estar pateando perros ni encendiéndole cohetes en la cola. O sea, no lo va a hacer. Los vamos a cuidar, pero la vida humana, hermanos, tiene un precio mucho más alto, un valor alto, porque somos creación especial de Dios. Digo, el que es evolucionista y naturalista y cree que todo es el resultado de un proceso químico y físico a través de miles y miles y millones de años, bueno, a lo mejor el chango, la bacteria y el perro está a tu nivel. Pero perdónenme, el jefe, el creador, nos puso a cargo de esta creación. Y somos imagen de Dios. Bueno, entonces tenemos sensibilidades tergiversadas. Nos duele ver a una hermosa tortuga con un popote saliendo por la nariz, ¿verdad? O a un pobre león marido enredado en una red. Pero aplaude el mundo que en Nueva York se apruebe una ley para poder tener el aborto incluso el mismo día del alumbramiento del bebé. Y entonces vivimos una esquizofrenia social. Búscalo en las redes, ahí está. El gobernador de Nueva York dijo: la sociedad va a ver la agenda más progresista que haya visto en toda su vida. Y progresismo, déjame decirte que no es progreso. Progreso es lo que mejora la calidad de vida, la ciencia, la salud. El progresismo es una ideología anticristiana, anti los valores de Dios, que va buscando la libertad humana a costa de reducir o quitar la libertad de otros, incluso el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Abre tu Biblia, por favor, en Oseas capítulo 6, versículo 6.
Biblia trae Oseas, de veras. Despuésito de los profetas Isaías, Jeremías, ya por ahí anda cerca, adelantito, Daniel. Ya si ya encontraste a Daniel, ya la hiciste, después está Oseas. Muy bien. Oseas 6:6, dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y hermanos, es que muchos creyentes que se dicen creyentes realmente son muy poco sensibles a las necesidades de los demás. No muestran interés en los demás, solo buscan su propio provecho. Y hermanos, si algo hemos aprendido de Jesús es a mirar y en la medida que Dios nos lo permita, ayudar a las necesidades de los demás. Porque más bienaventurado, dígalo conmigo, es dar que recibir. Segundo síntoma de un corazón con cardioesclerosis espiritual. El segundo síntoma es que, por alguna razón, está demasiado al pendiente de la vida de los demás. Dice Marcos que lo acechaba. O sea, estaba el hombre de la mano seca, entró Jesús, y estos endurecidos espiritualmente no tenían, o sea, dejaron de ver la Torá y dejaron de estar en el servicio. Lo único que hacían es estar al pendiente de lo que iba a hacer Jesús. Y quiero decirte que sí es una característica del endurecimiento espiritual. Por alguna razón tenemos esa habilidad de darnos cuenta de lo que los demás hacen, ¿verdad? Y más ahora con el chismógrafo contemporáneo, el Facebook, ¿verdad? Y no estamos al pendiente de sus vidas para ayudarlos o para interceder de rodillas en oración por ellos. No, estamos ahí para acusarlos, para sentir que en realidad no somos tan malos, hay personas peores que nosotros. Y es una manera, hermanos, de expresar un cierto orgullo. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero una característica de un corazón endurecido es que más que estar al pendiente de su propia vida, está mirando y juzgando a los demás. Yo no me imagino, o sea, estoy pensando en los apóstoles cruzando, caminando un campo, y ¿quién se da cuenta que están arrancando espigas para comerlas? O sea, ya como una enfermedad, ¿no? Como una especie de no sé, algún problema de estar al pendiente de la vida de los demás. Y una forma muy contemporánea es el acecho en las redes sociales. Es muy común ver a creyentes que están al pendiente de lo que hacen otros creyentes, sobre todo aquellos que no les simpatizan, ¿verdad? Y no desaprovechan la oportunidad para hablar mal, para echar suciedad sobre de ellos, con el único fin de demostrar que esas personas no son tan buenas como tú crees, ni tan exitosas como parecen. Y parece hasta que es como un deporte, ¿verdad? Ahí en las redes sociales. Pero hermanos, nosotros no debemos ser así. Cuando Pedro, usted recordará esa historia ya al final del Evangelio de Juan. Pedro está preguntándole y le dice el Señor: mira, a ti te van a tomar y te van a llevar a donde tú no quieras. Y yo, que Pedro, me preocuparía por mí. Pues él voltea a Juan y le dice: oye, ¿y este qué? Es como nuestra naturaleza. Y el Señor le dice: pues ¿a ti qué? Si yo quiero que esté cuando yo regrese, ¿a ti qué? Y estamos al pendiente del hermano que cayó, y estamos al pendiente del hermano que la regó, y estamos, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, si cae o está en pie, para su Señor cae o para su Señor está en pie. Así que, hermano y hermana, deje estar al pendiente de la vida de los demás y enfóquese en su propia vida, en cómo está siguiendo al Señor, en cómo está creciendo en su vida espiritual, y permita ser bendición a otros.
Pero un síntoma de este endurecimiento del corazón es que, la neta, pues, somos re chismosos y amarran navajas y estamos listos para hacer leña del árbol caído. Un tercer síntoma, porque el tiempo nos gana. Generalmente, quien tiene el corazón endurecido tiene una comprensión distorsionada de la palabra de Dios. Los fariseos en el tiempo de Jesús, ya lo dije, ponían demasiado énfasis en la letra de la ley, pero habían perdido de vista el espíritu, la intención con que fue dada la ley. Ellos decían, yo no he matado a nadie. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, cuando Jesús decía, y habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que odie o llame fato, y ahí hay unas palabras a su hermano, ya se lo echó en un sentido de su corazón. Muchas personas hoy, lamentablemente, reducen la fe a ciertas actividades externas, creando una espiritualidad superficial, mecánica, y que es falsa. Muchas personas solo piensan que son cristianos por ir a una iglesia. Y sus momentos de devoción son los 30 minutos de la alabanza y los 5 minutos que le pusieron de atención al predicador, porque después se perdieron navegando en su celular, no sé dónde. Pero hermanos, nosotros debemos entender que el Señor no mira lo externo. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Y entonces Dios sabe exactamente cómo estamos ahora en este momento, aquí. A Él no le impresionamos si levantamos manos y lloramos en la alabanza. No le impresionamos cuando terminamos de leer nuestra lectura bíblica diaria. No le impresionamos cuando sacamos una moneda, ¿verdad? Y va a la ofrenda, híjole, ¿qué van a decir de mí? Voy a sacar algo para dar y damos la servilleta, ¿no? Hermanos, el Señor mira el corazón. En Isaías 29:13 el Señor dijo, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Hermanos, el Señor quiere que nosotros le pongamos más énfasis a lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Hay personas que confunden muchas veces también su herencia eclesiástica como si fuera una doctrina enseñada por las Escrituras. Y critican severamente a los que no se apegan a eso. Me acuerdo cuando recién comenzaba, estaba yo chavillo, imagínate, delgado, aunque no lo creas, sí, chavillo. Y comenzaba yo a tocar la guitarra. ¿Cuántos tocan un instrumento aquí, de los que están acá? A ver, levánteme su mano. Muy bien. Bueno, usted sabrá que para tocar un instrumento, sobre todo si tiene que ver con ritmo, no lo tocas bien si tu cuerpo no se mueve más o menos en la frecuencia del ritmo. Entonces, yo sé que hay músicos muy buenos, a lo mejor tipo coreano, ¿verdad? Que sin expresión alguna pueden tocar excelentes piezas, pero en general uno debe moverse para tocar. Por ejemplo, imagínense al de la batería sin moverse para tocar. O incluso al del bajo, ¿no? Yo lo digo a Roberto, Robert, si para llevar el ritmo necesitas moverte, hazlo. Porque es parte de la rítmica que lleva el cuerpo. Entonces me acuerdo que yo felizmente estaba ahí tocando las alabanzas, estaba yo moviendo mi pie. Bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Y entonces un hermano, después de terminar el servicio, me llama, yo pensé que me iba a saludar o algo, ¿no?
me habló para exhortarme. Lo mundano que era al mover mi pie y mi brazo al momento de tocar la guitarra. En ese momento estaba yo muy joven en el Señor y no lo entendía. Pero años después, para que te des cuenta, fui a otro lugar, no voy a decir lugares ni nombres, y fui de vacaciones, casi quería yo ir, o sea, así como muy holgado a la iglesia, ¿verdad? Y llegué a la iglesia y me conocían 3 o 4 personas. Y entonces el pastor me dijo, oye, Vicky, en redes sociales que estás haciendo una actividad. Y le dije, sí, oye, ¿no quisieras invitar? A lo mejor alguno de nuestros muchachos se anima. Y entonces, así como iba vestido, ¿verdad? Me levanté y hermanos, buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes, reciban un saludo, bla, bla, bla. Queremos invitarlos a tal actividad, va a ser tal fecha y listo, y asunto arreglado. ¿No? Yo me bajé muy feliz, tranquilo. Cuando terminó el servicio, vi que un hermano derechito iba hacia mí caminando. Dije, wow, o sea, algo está interesado en la actividad. Pero me fue a regañar porque osé pasar al frente sin una corbata en mi camisa. Y entonces, yo respeto, o sea, no me vayas a malentender. Si a mí me invitan a una casa a ir y ahí me dicen que tengo que ir con traje y corbata, yo respeto, porque tampoco es pecado ir con traje y corbata. El asunto, hermanos, es ¿dónde está el énfasis? Si está en lo externo que se ve o si está en el corazón. Y yo quiero animarte a que tú entiendas que el evangelio lo que transforma es primeramente el corazón. Y después va a cambiar aquello que Dios quiera cambiar, que no está bien en tu vida. Pero muchas veces esa religiosidad es un impedimento para que otros lleguen a Jesús. Hoy los chavos les encantan los tatuajes, las perforaciones, los pelos de colores, ¿verdad? Y si tú eres muy reactivo a eso, ¿qué va a pasar? ¡Ay, no! Es un pecador. De ninguna manera, hermanos. Jesús era amigo de los pecadores, era considerado comilón y borracho. Él estaba con escoria de la sociedad. Él estaba con todos. Podía ir a la casa de Zaqueo, que era rico, ¿verdad? Podía ir a la casa de Leví, el fariseo. Podía estar en una casa humilde, quizá como la casa de Pedro y donde sanó a su suegra. Jesús no ponía barreras para ir a las personas, porque sabía que necesitaban de él. Entonces, hermanos, nosotros dispensemos la gracia de Dios. A mí no me importa cómo vengas hoy a la iglesia, ni quiero que cumplas mis estándares para venir. Tú necesitas a Jesús. Yo quiero enseñarte al Cristo vivo que está revelado en las Escrituras. Y lo que Dios quiera cambiar, que lo cambie. Y yo voy a enseñar la palabra. Y hay quien llega en una situación inmoral en su vida, que el Señor te redarguya y el Señor te cambie. Esa es la chamba del Espíritu Santo, no mía. Mi rol es enseñar la palabra de Dios. Y Dios hará su obra en tu vida. Entonces, hermanos, no estemos ahí nomás mirando lo superficial. Y último, la cuarta síntoma de un corazón endurecido es que desarrollamos una actitud de superioridad ante los demás. Así dicho en palabras llanas, es nuestro orgullo, hermano. Ese deseo de sentirnos mejor que el que está a mi lado. Jesús contó una historia, Lucas capítulo 18. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Recuerdan? Uno era fariseo y el otro era un publicano. Y el fariseo oró consigo mismo, dice Jesús en su narración. Oh Dios, me imagino que hasta con voz de poeta. Oh Dios, te doy gracias porque no me hiciste como este.
que está al lado. Sí, porque así oró el fariseo. Y oró consigo mismo, Jesús lo dice. Y el otro, el publicano. Dice Jesús que solo callaba, compungido su corazón. Ni siquiera se atrevía a levantar, dice, sus ojos al cielo. Y su corazón solo susurró una oración: sé propicio a mí, pecado. Hermanos, amigos, quítate esto de tu cabeza y de tu corazón. No somos mejores que los demás. Punto. Gracias. No somos mejores que los demás. Muchos creyentes se yerguen como defensores de la sana doctrina. Uy, a mí me han acusado de ser un falso enseñador de falsa doctrina. Pero hay otro fariseísmo también posmoderno, hermanos, que lo veo también muy frecuente en las redes sociales y en otros medios. Hay creyentes que les gustan ciertas prácticas contemporáneas que están de moda y yo los respeto, que Dios los bendiga. Y las justifican apelando a su libertad cristiana, que también que Dios les revele. Pero el detalle es que ellos se la pasan criticando y ridiculizando a los que no piensan como ellos. Y estos posmofariseos, déjeme acuñar ese término, hacen exactamente lo mismo que no les gusta que hagan con ellos: criticar a los que no piensan o hacen como ellos. Hermanos, esta actitud farisaica, quiero que vea el último versículo que leímos hoy. Es tan fuerte que puede llevar a las personas a tener sentimientos y llevar a acciones muy perversas. Dice el versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Mire, los fariseos no se llevaban con los saduceos, ni con los herodianos. Pero el día en que Jesús fue entregado, todos juntos llevaron, impulsados, energizados por el mismo diablo, a Jesucristo a la cruz. Hermanos, el endurecimiento del corazón es algo peligroso. El Señor dice, no endurezcas tu corazón. Quiero que abras por último, para terminar, en el libro de los Salmos, por favor. El Salmo 51, uno de los llamados salmos penitenciales, Salmo 51, versículos 16 y 17. Escucha lo que te dice el Señor en esta mañana. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. ¿Cuál es la cura para un corazón endurecido? Es muy simple, pero no fácil. Quitar nuestro orgullo, porque tenemos orgullo con las personas, tenemos orgullo también con Dios. Y es tirar nuestro orgullo y reconocer que estamos tan necesitados de Dios en nuestras vidas.
Reconocer que somos pecadores. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. Porque solo Él es quien puede perdonar pecados. Solo es Él quien puede limpiar, quien puede cambiar el corazón y hacernos nuevas personas. Nicodemo, fariseo, le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Juan capítulo 3. Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Así que, hermanos, dejemos de ser arrogantes. Seamos libres del espíritu farisaico. Dejemos de andar viendo a ver qué hacen los demás. Interésate en sus vidas, interésate en sus necesidades. Haz algo por bendecir a tu prójimo. Pero no permitas que tu corazón se endurezca. Sé sensible a la voz de Dios. Hermanos, al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo despreciará. Así que si en esta mañana has observado algunos de estos 4 síntomas en tu vida, yo te animo en el nombre del Señor a que vengas a Jesús arrepentido. Él es Señor, Él es Salvador de mi vida y puede serlo de tu vida. Amén. Terminemos con una oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de mirar cómo hay personas que, estando tan cerca de ti, no responden con humildad, con un corazón contrito y humillado. Señor, yo te pido que les concedas conocerte, arrepentirse y venir delante de ti, así como diría Calvino, Señor. Tú nos desnudas completamente de cualquier justicia humana para después vestirnos con la gracia y la justicia de Jesús. Y así queremos venir en esta mañana. Gracias, Señor. Te pedimos que si nos muestras que nuestro corazón está endurecido, podamos venir humillados delante de ti y arrepentirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado este tiempo. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda y